En este video abordaremos el tema del potencial redox, su importancia y su interpretación. El potencial redox del suelo es la capacidad reductora u oxidativa, es decir, la capacidad de ganar o perder electrones. Esta propiedad química está muy relacionada con la aireación del suelo y el pH. Estas dos van a condicionar la actividad microbiana del suelo y al mismo tiempo las reacciones presentes. El proceso de oxidación es aquel que se presenta cuando la atmósfera está rodeada de oxígeno. Cuando está seca o aireada tenemos condiciones oxidantes. Esta condición es llamada aerobia. Cuando está húmedo y el agua se mantiene en los microporos tenemos condiciones reductoras. Esta condición es llamada anaerobia, ya que tiene ausencia de oxígeno. A veces tenemos una condición intermedia, cuando el suelo está ligeramente húmedo, pero no está saturado ni encharcado. Cuando un suelo se encharca, es decir, los microporos y macroporos se saturan, el oxígeno disminuye y eso ocasiona un cambio en las comunidades de microorganismos del suelo. Por lo que pasamos de tener organismos que viven en condiciones aerobias a organismos que pueden vivir en condiciones anaerobias. Estos organismos utilizan otras fuentes de energías para vivir y lo hacen por procesos de fermentación. Las bacterias del género Clostridium son un ejemplo. Ellas crecen en condiciones de pH muy ácido y suelos anegados y compactados. En condiciones oxidantes se libera más energía. Con oxígeno, los microorganismos pueden descomponer una molécula de glucosa hasta transformarla en dióxido de carbono. Esto libera energía suficiente para producir 36 moléculas de ATP. Por lo tanto, la descomposición de la materia orgánica es más rápida. Por el contrario, en condiciones anóxicas, los microorganismos solo liberan 2 moléculas de ATP. En consecuencia, la descomposición de la materia orgánica es más lenta. El potencial redox se expresa y se mide en milivolts. Dependiendo de los valores obtenidos en milivolts, nos puede dar idea de algunos procesos que se están dando en el suelo. Por ejemplo, a pH 7, un resultado de 820 milivolts nos indica la presencia de condiciones anóxicos, es decir, condiciones sin oxígeno, mientras que 420 milivolts al mismo pH indican un proceso de desnitrificación, es decir, la reducción de nitrato a nitrito. Los suelos inundables como estagnosols y glaze sols pueden tener potenciales redox negativos, mientras que los suelos bien aireados pueden tener valores potenciales redox más positivos. Algunas reacciones del suelo las podemos observar con el color y el olor del suelo. Por ejemplo, el manganeso 3 se reduce al manganeso 2, y eso lo podemos observar con las manchas y motas negras en la morfología del perfil. Otro ejemplo es el hierro. Cuando se reduce de hierro 3 a hierro 2, se pueden observar en el suelo mediante motas rojas. Cuando el encharcamiento es intenso, estas motas rojas se vuelven color grisáceo, ya que el hierro 2 se solubiliza. En resumen, potenciales bajos indican condiciones anaerobias, mientras que potenciales altos indican condiciones aerobias. Como se observa en esta imagen, en los suelos con baja aireación o reducidos, las especies químicas más abundantes son el metano y el ácido sulfídrico, mientras que en los suelos bien aireados dominan los óxidos. En esta gráfica se observa que cuando un suelo se inunda, paulatinamente las especies químicas presentes en el suelo se van reduciendo, lo cual afecta al pH del suelo. Un suelo ácido, bajo estas condiciones de inundación, tiende a incrementar su pH hasta 2 unidades, mientras que un suelo alcalino tiende a reducir su pH ligeramente. Finalmente, la variabilidad es menor en suelos con pH neutro. Esto se mantiene. La clave para entender es que estas reacciones son consumidoras de la acidez cuando hay encharcamiento.